Nos desplazamos hoy hasta el Hospital Universitario Poniente para conocer qué se hace en una farmacia hospitalaria. Ellos nos van a enseñar todo su equipo, a ver cómo conservan los medicamentos, cómo los reenvasan e incluso cómo los fabrican. Nos adentramos en la unidad de farmacia del hospital, una de las áreas más desconocidas para la población. La farmacia del Hospital de Poniente cuenta a día de hoy con 7 farmacéuticos y técnicos de farmacia que cubren las necesidades de toda la población del área sanitaria del Distrito Poniente. Esta se divide en 4 grandes áreas principales, pero hay mucho más. Lo que vais a ver vosotros en la visita que vais a hacer hoy son como 4 grandes áreas, ¿no?, que las llamamos como el área de unidosis o dispensario, que es como el área de atención farmacéutica al paciente ingresado, al paciente quirúrgico, al paciente de urgencias, ¿no?, también, o el paciente que viene a operarse, ¿no?, y de hospital de día también. Luego tenemos como el área de atención farmacéutica a pacientes externos, que son aquellos pacientes que lo llamamos pacientes externos porque son pacientes que vienen a recoger medicamentos que no existen en las oficinas de farmacia de la calle, ¿no?, como llamamos. Hay muchos pacientes crónicos, de patologías crónicas, que a nosotros, pues en la consulta nuestra en la sala de espera tenemos como un cartelito y a veces damos información a los pacientes que vienen de todas las patologías para que ellos comprendan qué patologías se atienden, que no se sientan mal, ¿no?, que hay muchas patologías que se atienden en la consulta de atención farmacéutica a pacientes externos. Pues. Luego hay un área súper importante en la farmacia hospitalaria, que es el área de farmacotecnia, que es el área de elaboración de medicamentos, que es el área en el que yo estoy ahora mismo, que tiene como 2 grandes, está dividida como en 2, que es el área de farmacotecnia estéril y no estéril. Vais a tener la suerte de visitar el área de farmacotecnia y de elaboración de medicamentos estériles, que también se elaboran medicamentos peligrosos y citostáticos, que eso es un área todo está muy enfocado al uso seguro de los medicamentos, ¿no? El área de farmacia hospitalaria está muy orientada a conseguir orientar el uso seguro y eficaz de los medicamentos, muy personalizado para cada uno de los pacientes que se atiende en el hospital, ya sea porque viene a una operación quirúrgica, porque viene a un ingreso, porque viene a un episodio de urgencia o, como he explicado, a la consulta de pacientes externos, ¿no? Entonces, en el área de farmacotecnia se adaptan los medicamentos que a veces no existen, como puede ser una fórmula magistral para un niño o para un paciente que no puede tragar, o medicamentos estériles como puede ser oncológicos o para hospital de día, ¿no?, que se elaboran desde el área estéril. Y bueno, aquí también el área de nutrición, ¿no?, es súper importante también, está englobada dentro de la atención farmacéutica que hacemos, ¿no?, también al paciente el soporte nutricional, ¿no?, el farmacéutico especialista en nutrición. De hecho. Y luego en el área, como he dicho, de unidosis dispensario, cuando hablamos de dispensarios, hablamos del almacenamiento, de la recepción de los medicamentos. Entonces tenemos muchísima tecnología. Este hospital ha sido muy puntero tecnológicamente y desde que la tecnología nos ayuda, ¿no?, a la automatización de los procesos, pues siempre hemos apostado por eso, ¿no? El hospital siempre ha apostado por la tecnología en la robotización, ¿no?, en el almacenamiento, y veréis que tenemos como lo que llamamos los carruseles de almacenamiento para la dispensación y la optimización de los pedidos, ¿no?, y tanto el almacenamiento como la recepción como la dispensación de todos los pedidos de la farmacia. El laboratorio es una de las zonas donde se elaboran algunos de los materiales imprescindibles para los pacientes que acuden al hospital. Este técnico de farmacia nos lo cuenta. Como estáis viendo, estamos aquí en el laboratorio, en la parte no estéril de la farmacia, y luego tenemos otra parte estéril. Y bueno, vamos a explicar un poquito lo que hacemos en la parte no estéril. Una de las cosas que hacemos es que hacemos jeringas, en este caso son furosemidas, y entonces esto lo hacemos en la parte estéril, y una vez que ya están hechas, tenemos que envasarlas en estos paquetitos de plástico, ¿vale? Entonces, esta máquina que veis aquí, la utilizamos para envasar esta jeringa. Entonces se van poniendo aquí y van pasando, ¿vale? Y ya está. Y una curiosidad que nos encontramos en el laboratorio es dónde elaboran el material, como por ejemplo las jeringas. En teoría se ve que se usaba para envasar pepino, pero se adaptó para las jeringas, porque se ve que los almacenes, yo no he trabajado nunca en un almacén de hortalizas, pero
gente que ha venido aquí a trabajar, que han estado en almacenes, nos han dicho, pues si esta máquina se parece mucho a la de que envasan los pepinos y tal, ¿no? Otra de las cuestiones de las que se ocupa esta unidad es del abastecimiento de los medicamentos para todo el hospital. Desde aquí consiguen que cada una de las plantas de este centro sanitario tenga cubiertas sus necesidades en cuanto a medicamentos se refiere. Ahora mismo estamos haciendo un pedido para un sistema automatizado puesto ubicado en la urgencia del hospital, en el cual pues, abastecemos de los medicamentos. En este caso, por ejemplo, pues la furosemida, y tenemos que retirar 80 unidades. En este caso retiramos la medicación, validamos en mesa y nos indica cuál sería el siguiente. Ahora vamos a conocer cómo reenvasan y reacondicionan los medicamentos. Debido al desabastecimiento de algunos de ellos, el Ministerio realiza una importación paralela y destina al hospital medicamentos desde otro país y con otro idioma. Aquí nos enseñan qué hacen con ellos. Son medicamentos que vienen o por su tamaño vienen en grandes cantidades o en otro idioma o viene que no viene apto para utilizarlo en los pacientes. Entonces, mediante maquinaria como la que tenemos aquí, podemos hacer envasado unidosis con toda la información legal que necesita ese medicamento. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, y aprovecho ya esto para decir el tema de desabastecimientos, que es algo habitual en los medicamentos. Últimamente, pues desde hace unos años, hay medicamentos que repentinamente no están disponibles en el mercado. Entonces, el Ministerio lo que hace es lo que se llama importación paralela. Los compra desde otros países o indica que se produzcan de otra manera para tenerlos disponibles, porque son medicamentos que son necesarios. Aquí tenemos el caso que, por ejemplo, este está en coreano y nosotros tenemos que reenvasarlo en una unidad individual y en castellano. Estos son algunos de los medicamentos que cuentan con más desabastecimiento actualmente en la zona del Poniente. Pero hay algunos que son muy importantes. Este caso, por ejemplo, es para tratar la tuberculosis. Es un fármaco muy importante. Tenemos de todos. Cada día tenemos alertas. Es diario. Algo se ha convertido en algo habitual. La gestión y la adquisición de los medicamentos también cuenta con farmacéuticos encargados de esta labor. Y bueno, nosotros nos dedicamos a la gestión del medicamento en todos sus aspectos, desde la adquisición de los medicamentos para el paciente ingresado, desde la adecuación de todo el tratamiento que ellos realizan en casa antes para que lo sigan durante el ingreso, desde la gestión del fármaco, la compra, la conservación y bueno, y luego también al alta, pues procuramos que el paciente se vaya con todo el tratamiento que le indique su médico. Y de cara al verano, con las altas temperaturas, algunos medicamentos necesitan condiciones específicas para poder conservarse. Aquí nos han contado cómo hacerlo. Nosotros aquí, tanto en el hospital, lo que hacemos es una clasificación de aquellos medicamentos que requieran condiciones de conservación o bien en la nevera o bien que deban estar protegidos de la luz solar directa, los protegemos con bolsas que sean fotoprotectoras, y los medicamentos en nevera y en cámara pues tenemos un registro durante todo su periodo de dispensación y la conservación cuando lo dispensamos fuera de la farmacia. Y a los pacientes pues bueno, generalmente les indicamos que tengan en cuenta aquellos medicamentos que sean de frigo, como por ejemplo las insulinas, que las tengan siempre guardadas en un lugar correcto en la nevera, y aquellos medicamentos que no sean de nevera pues que los guarden en un lugar que sea fresco, que no sea húmedo, que siempre se recomienda pues en la cocina o que no sea en el baño por debido a los vapores y a las altas temperaturas durante los baños y en una situación donde no le dé la luz solar directa. Con el calor, además, algunas pastillas pueden ser fotosensibilizantes y puede pasar esto. Pues que el medicamento no surja efecto, que el medicamento en un mal estado pues no haga el efecto que proceda y, por ejemplo, pues sea un medicamento para la tensión, pues que no nos haga efecto a nivel de la tensión, sea una insulina que ha estado mal conservada, pues que no haga su efecto a nivel de la diabetes o del azúcar en la sangre. Entonces, por eso es importante en ese caso pues consultar con el farmacéutico para consultar esa información, ese prospecto, para ver hasta qué temperatura puede estar expuesto. Estamos en uno de los áreas más desconocidos del Hospital de Poniente, justo aquí dentro de farmacia. Estamos con Pepe y él nos va a contar, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues como veis, por mi vestimenta, esto es un área donde se manipulan medicamentos de una manera estéril. Es decir, que no se pueden contaminar, porque esos medicamentos generalmente van a la vena del paciente y necesitan unas condiciones especiales. Como veis, esto es una sala que se compone de esto que se llama campana, o una campana de flujo laminar horizontal, que lo que echa aire hacia nosotros. Impide que todas las partículas y toda la suciedad entre dentro, donde están manipulando la medicación. Aparte, estas salas tienen unas presiones para evitar eso, que partículas, bacterias y virus y demás
entren dentro. Vale, pero vamos a lo interesante, lo que todo el mundo quiere ver, que es qué elaboráis aquí. ¿Nos puedes hacer un ejemplo? Voy a hacer un ejemplo aquí, por ejemplo, una evaluación de, bueno, para que veáis bien, estos son unas vitaminas que se pueden utilizar de manera intravenosa para cuando el paciente no puede comer y a veces no las pueden pedir también. Os voy a mostrar un ejemplo de cómo se manipularía. Primeramente lo que voy a hacer es coger un disolvente, porque muchos de nuestros medicamentos vienen en polvo, que se llaman liofilizados, como si les trayeran toda la humedad, y vienen en polvo. Y hay que echarle líquido para un poco volverlo a la vida, digamos. Bueno, cogí un poco este ejemplo para que veáis también el color y se vea bien. Y aquí se manipularía. Tú también te dedicas pues a la parte de nutrición del hospital. ¿Nos puedes contar en qué consiste ese área? Bueno, la parte de nutrición es un poco compleja porque a grandes rasgos la dividimos en dos. Una es para pacientes que están ingresados, que precisan de nutrición por vía intravenosa, en este caso las hacemos aquí, incluso esas nutriciones, porque no pueden comer por boca y se van a tirar un tiempo sin comer. Y por otro lado también hacemos lo que se llama prehabilitación, que es un soporte nutricional antes de operarse. Cuando se van a operar, intentamos hacerle esa ayuda nutricionalmente para que vaya a la operación en las mejores condiciones posibles. ¿También hacéis nutriciones para bebés? También en algunos casos sí, aunque nuestro hospital no tiene UCI pediátrica, como puede ser Torrecarda, pero en algunos casos, como en los niños de bajo peso, que nacen aquí y se quedan aquí, en muchas ocasiones nos solicitan nutriciones para ellos. Es un trabajo que te sientes realizado. Supone también mucha responsabilidad porque depende de ti esa preparación, de que estés en las mejores condiciones, de que hayas hecho una buena técnica, pero aparte también, por otro lado, pues te sientes pues un parte orgulloso y es satisfactorio que tu trabajo pues se vea recompensado y pueda ayudar a alguien. Y para terminar, nos vamos a pasar consulta. La jefa de la unidad nos explica en qué consiste este área específica y nos cuenta cuáles son las preguntas más realizadas por los pacientes del poniente almeriense. En esta consulta de atención farmacéutica a veces el paciente viene con mucho miedo, ¿no? Cuando se le da un diagnóstico que va a ser como una patología crónica, que le dicen que va a tener que seguir siempre con un tratamiento, ¿no? Pues el paciente cuando viene a farmacia a veces se puede desahogar. Nosotros le volvemos a explicar todo, ¿no? Entonces se le da mucha información de su patología, ¿no? Sobre todo cuando está el diagnóstico reciente o cuando un tratamiento ha fallado y cambia de tratamiento, se le vuelve a explicar el tratamiento. Entonces se da mucha información de las interacciones que puede tener con el resto de tratamiento, de lo importante que es la adherencia y que si se tiene que tomar con las comidas, sin las comidas, de conservación también, ¿no? No solo hay muchos medicamentos que son de nevera, pues es importante que lo conserven bien. Hay muchas plumas o jeringas de administración subcutánea, pues se le explica cómo tiene que administrar para que el paciente sea autosuficiente y se lo pueda administrar él solo, no es necesario que vaya a su centro de salud, se lo pueden administrar en casa. Todo eso sale con la formación suficiente aquí. Y no nos vamos sin saber por qué se decidieron a estudiar farmacia. Tenemos residentes en farmacia hospitalaria y, de hecho, empezaron en 2008 con nosotros. El primer farmacéutico que hizo la residencia aquí, vaya a hablar con él hoy, que es José Canto, y hay muchos residentes que se han quedado trabajando con nosotros. De hecho, el año que viene, bueno, no sé por qué promoción vamos ya, pero nos acercamos casi ya mismo a los 20 años, ¿no? Dentro de 3-4 años haremos la 20 promoción. Yo fui residente en otro hospital y creo que la formación aquí tiene una altísima calidad y pueden aprovechar mucho tanto la formación que ofrece el hospital como la farmacia. Y vienen muchos alumnos de prácticas de farmacia que los animo también a que vengan a hacer las prácticas tuteladas de la carrera. Pues yo hice farmacia porque mi ilusión de siempre ha sido trabajar en un hospital. Yo quería trabajar en un hospital a toda costa y todo lo relacionado con el medicamento me llamaba muchísimo la atención porque se me daban bien las químicas, físicas y demás, y que tenía un poco de relación. Y cuando hice la carrera tuve la oportunidad de hacer las prácticas aquí en el hospital
Y después de las prácticas hice la residencia, que elegí el Hospital de Poniente, que estuve súper contenta y me fue muy bien, y ahora estoy aquí de adjunta. Así que la verdad es que con mucha ilusión y muy contenta del trabajo que realizamos aquí, del equipo que tenemos y todo eso. Pues me parecía una carrera muy interesante, muy versátil, con mucha salida en el futuro, y conforme fui pasando los años y descubriendo qué era realmente la carrera de farmacia, me di cuenta que me gustaba mucho el trato al paciente, cómo estaba orientado el futuro principalmente de la carrera. Y bueno, luego trabajé unos años en una oficina de farmacia en la calle y al final pues me decanté por farmacia hospitalaria, por la formación tan completa que tiene en todos los ámbitos, centrándose en el paciente y obviamente en los fármacos. Bueno, pues hice farmacia, me gusta, lo tenía claro, la ciencia de la salud sobre todo, y luego me gusta todo el tema relacionado con el medicamento, con los fármacos, y ya luego decidí hacer el FIR, a farmacia hospitalaria, porque me gusta toda la parte asistencial, toda la parte clínica, y bueno, una vez que terminé la carrera tenía claro que quería hospital. Y se encantó sobre todo la formación por la docencia de estos 4 años que tiene de duración el FIR, y muy contento, además ya estoy terminando, termino en septiembre, así que encantado. Sin duda, una profesión muy apasionante y un área en el que sus profesionales trabajan por y para el paciente.